decirle, porque primero la tengo que entregar al jefe de prensa, el jefe de prensa se la tiene que entregar o mejor dicho, a la gerencia deportiva, ¿no? Juan Carlos, Antonio García Pay, y a partir de ahí, bueno, habrá una difusión que se la dará el jefe de prensa de la selección y la publicará para todos los medios, ¿no? Pero en el día de hoy sí, precisamente lo que usted informa, tenemos que presentar una lista de 50 jugadores. Son jugadores importantes, o sea, están en una liga importante como la mexicana y, bueno, demostrando día a día, es un neto de área, ¿no? Es un delantero neto de área, o sea que tiene características importantes. O sea, todos, la verdad, hemos tratado de considerar esta posibilidad y bueno, o sea, la lista es abarcativa. ¿Por qué? Porque tiene que estar relacionado también con los partidos de eliminatoria, entonces, y está relacionado también que de esa lista tienen que surgir los jugadores que van a la Copa América. Entonces, a partir de ahí, lógicamente que es muy abarcativa y cuenta con variedad de jugadores en el extranjero y variedad de jugadores en el medio local. Sinceramente, más allá de todas las importancias de las elecciones que la tienen, o sea, no porque nos tenemos que enfrentar a todas, se habrá contemplado y analizado, porque después vienen, como se ha cortado el fixture, se ha encimado de acuerdo a todo lo que ha sucedido, se ha comprimido, después vendrán fechas triples, o se contempla esa posibilidad de las fechas triples, entonces han querido, me imagino yo, tratar de no perjudicar a nadie, y en ese contexto por ahí lo llevaron a modificar, entonces lo vemos de esa manera, independientemente de que teníamos ya programado 2 fechas y todo, si no se pudo mantener todo esto es porque habrán encontrado argumentos suficientes como para reprogramar la fecha. Y en ese contexto lo vemos como algo positivo, el hecho de que más allá de la importancia de Colombia, de Ecuador, de cómo vengan y todo, lo vemos como algo significativo también la posibilidad de que nosotros podamos enfrentar en nuestra condición de local a una selección importante que nos permita estar muy enfocados, que nos permita poder recuperarnos y a través de no solamente la parte futbolística, sino también la parte anímica, que es muy importante para las eliminatorias. Fue de las selecciones que más creció. Yo te hablo con propiedad porque yo jugué en Colombia hasta el año 89. Entonces estuve 5 temporadas en Colombia. Entonces antes no existían, en 5 temporadas que he jugado, te diría que era casi muy poco margen de jugadores en el extranjero, ¿viste? Muy poco, pero prácticamente no tenía jugadores en el extranjero. Pero a partir de los 90, a partir de lo que fue la década del 90, a partir de que el cambio importantísimo estructural que sufrió Colombia, donde las instituciones empezaron a invertir en sus equipos, empezaron a tener infraestructura, divisiones menores, empezó a fluir de tal manera que hoy en día son de los países que más extranjeros tienen en todas partes del mundo. Pasan los 300 jugadores en el extranjero. Entonces, contrariamente a las épocas en las que Perú era fuertísimo. O sea, Perú en la década del 70, década del 80, Perú tenía selecciones y era muy fuerte en todo aspecto. Entonces, bueno, eso habla de lo que creció uno estructuralmente y de lo que uno no creció. Entonces, todo eso lleva a que de pronto Colombia se ha transformado en una selección que cada vez es más fuerte y a lo largo de los años Perú, ante este déficit de poder generar, formar jugadores cada vez más consolidados, cada vez más sólidos, las instituciones cada vez más consolidadas, las instituciones cada vez más firmes, bueno, en este dejo que hubo estructural, ya sea una carencia de una política deportiva que fue dejada de lado, entonces, bueno, las consecuencias son estas, donde año tras año ha costado y Colombia ha tenido cada vez selecciones mucho más fuertes, ¿no?
lo que creo que nosotros debemos mejorar, debemos, por supuesto que hay que corregir muchas cosas, pero sobre todas las cosas volver un poco a situarnos. ¿En qué escenario? En un escenario amateur, como el que tuvimos en un determinado momento, donde cuando hablo de un escenario amateur, donde la selección es prioridad por sobre todas las cosas, donde, viste, esa garra característica que hemos tenido, no es que la hayamos perdido, no es que es algo, forma parte del pasado, sino que necesitamos recuperar determinadas cosas que llevaban a la selección de la mano, con un rendimiento futbolístico, pero también con un rendimiento físico, con un rendimiento en general, que nos hacían una selección muy comprometida en todo aspecto. Nosotros tenemos eso que yo creo que, por eso vuelvo a reiterar, no lo hemos dejado, sino que lo tenemos. En la medida que nosotros podamos estar y enfocarnos de esa manera, sumado a lógicamente los problemas que tuvimos muchas operaciones, muchos inconvenientes, jugadores importantes, que eso tiene que ver también. Yo creo que nosotros estamos en condiciones de reubicarnos otra vez, de otra vez fortalecernos más que nada. Lo principal es siempre hacer un buen papel. La Copa América, usted tiene que recordar que desde el 2011, Perú, hasta la fecha de la Copa América, siempre ha llegado hasta las últimas consecuencias. Entonces, eso es un mérito muy importante que Perú tiene, que otras selecciones tan poderosas no lo han podido tener. Entonces, bueno, sostener eso sería ideal. Poder llegar otra vez a instancias finales sería una meta, digamos. Pero bueno, no siempre es fácil, no siempre es. Hay que ver un poco qué es lo que vamos a resolver, hay que ver un poco también estas 2 fechas que se vienen de eliminatoria, donde nos va a mantener muy ocupado la cabeza. Es un poco, una vez que salimos de todo eso, qué es lo que vemos nosotros, qué es lo que vamos a resolver. Pero de todas maneras, veo muy viable que aquellos muchachos que estén en estas 2 fechas de eliminatoria tengan grandes posibilidades de estar en la Copa América. Las normas y todo el protocolo está para cumplirlo, y más en esta situación, ¿no? O sea, cuando vertí esta opinión y todo, dije que no es lo mismo, que a veces las normas hay que revisarlas, hay que contemplarlas, hay que flexibilizarlas. ¿Por qué? Porque se ha flexibilizado todo, o sea, no es lo mismo el comienzo de la pandemia. Recuerde usted que ni usted ni yo salíamos a ningún lugar. Usted por ahí a lo mejor en su rol de periodista tenía que cubrir y estaba obligado a salir, pero la mayoría de todos nosotros, los ciudadanos y todo, estuvimos encerrados por 3 meses en casa prácticamente, o más de 2 meses en la casa. Entonces no podíamos ni siquiera salir a la puerta de la casa. Entonces con el correr del tiempo se fueron flexibilizando las normas. Entonces lo que uno dice es, bueno, en determinado momento habrá que ver algunas cosas. Ahora, si se rompe protocolo, se rompen normas, lógicamente las normas son todas para cumplirlas pareja, para todo el mundo. Entonces, llegado un momento, nosotros en la eliminatoria y todo tenemos una burbuja que cumplir. O sea, estamos dentro de una burbuja, no podemos salir de la concentración, no podemos terminar determinadas cosas. Bueno, lo que yo resuelva en ese momento tendrá que ver la gravedad, o sea, por qué se rompió, cuál fue el problema, o sea, no creo que suceda, sinceramente le digo, no creo que suceda, o sea, en ningún momento siempre han sido, los jugadores de la selección han sido muy responsables, el jugador es muy responsable. Si usted analiza el fútbol ha sido altamente eficiente en la pandemia, muy eficiente. Contagiarse se contagiaron y por supuesto que los jugadores se contagian, pero en cuanto al fútbol, en cuanto a la gravedad, en cuanto a la eficiencia, en cuanto al resultado, fue muy alto. Le diría que fue de lo más efectivo en el mundo el fútbol. El deporte es lo más efectivo. No sé por qué no se reactivan otras actividades acá en el país, pero bueno, le di mi opinión de lo que creo yo, de que todo norma debe ser revisada, ¿no?
Contemplamos todo nosotros, ¿no? La verdad que no estoy cerrado, nunca he estado cerrado a nada. Siempre me he aferrado a que la selección tenga un rendimiento. Nunca hemos aferrado a algo, bueno, cerrado, no estamos teniendo resultados, no obtenemos resultados, no tenemos resultados y seguimos de la misma manera. No, siempre estamos aferrados a que la selección produzca. Hasta el momento siempre la selección produjo, en todo aspecto, ya sea en la Copa América, ya sea en la eliminatoria que nos tocó vivir. Ahora comenzamos, transcurrido 4 fechas. Usted me pregunta, ¿es la situación ideal? No. Necesitamos ver si esto me lleva a modificar cosas en pos de sacar mejores resultados y por supuesto que lo vamos a analizar. Ojalá sería un paso importante en la carrera del jugador, ¿no? Ya fue un paso importante haber ido a Vélez. Irse a Europa es lo que debe ambicionar el jugador y lo que ambicionamos nosotros. Nosotros deseamos lo mejor para ellos, así que ojalá que se le dé. Está con muchas ganas Jefferson. La verdad que estamos muy conformes. Lo que pasa que para que él empiece a tener posibilidades más concretas, en este caso no solamente con su equipo, con Alianza, sino con la selección, y bueno, tendrá que ver con que jugar de arranque, ¿no? O sea, que él pueda tener la mayor cantidad de minutos posible dentro del campo de juego. La adaptación que he tenido en estos 6 años. Me estoy totalmente adaptado, integrado a una idiosincrasia, a una forma de pensar o a una forma de sentir. Y bueno, a estar ligado a la Federación Peruana, nos han respetado siempre, independientemente de la cantidad de inconvenientes que han sucedido a lo largo de todo este tiempo, pero siempre nos han respetado, siempre nos han respaldado. Eso es algo invalorable. Y sobre todo la respuesta que hemos tenido de los jugadores, ¿no? O sea, aquellos jugadores que hemos siempre convocado, hemos encontrado respuesta en el jugador peruano. Eso yo creo que es lo más productivo, lo más importante de todo estos 6 años. Lo que menos me gustó está relacionado con el crecimiento del fútbol peruano, de la infraestructura, de lo que se necesita para que un país con el potencial que tiene Perú se pueda desarrollar, que no haya una política deportiva. Hay intenciones de que determinados sectores, quizás nuestro, del fútbol, que somos los más interesados, después todavía no hay un compromiso real de quienes tienen que estar y quienes tienen que apoyar al deporte en sí, en general, no solamente a la selección, sino al fútbol, ¿no? O sea, me gustaría que haya una política destinada al deporte, no solamente al fútbol, sino al deporte que le permita crecer al deportista y para desarrollar su máximo potencial. Total compromiso de apoyar al fútbol peruano y del cargo que ocupamos. Somos los técnicos de la selección nacional. Es de mucha responsabilidad y bueno, estamos totalmente involucrados y comprometidos con el fútbol peruano. No solamente con la selección, sino con el fútbol peruano. Entonces, cada vez que se necesite algo de nuestra parte, siempre va a contar con nuestro apoyo.